Escándalo en el corazón de la televisión. Olga Moreno rompe el silencio y responde por fin a las acusaciones que en las últimas semanas han colocado su nombre en el centro de la tormenta. No estamos hablando de un comentario suelto ni de un titular pasajero. Es una respuesta medida, directa y con un mensaje que puede cambiarlo todo entre ella y Rocío Flores. Durante días, los platós repitieron la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente entre ellas para que la distancia se hiciera tan evidente? Se habló de decepciones, de gestos que dolieron y de palabras dichas a puerta cerrada. Hoy, esa incógnita empieza a despejarse. Lo que vas a escuchar ahora reordena piezas, cuestiona relatos y pone frente al espejo a sus protagonistas. Quédate, porque en los próximos minutos te voy a contar qué dijo exactamente Olga, por qué lo dice ahora y cómo encaja su versión con lo que ya se había contado. Te adelanto algo, hay frases que cambian el tono de la historia y detalles que nadie esperaba. Y lo más fuerte, todavía no lo has oído. Antes de seguir, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí analizamos cada gesto, cada palabra y cada silencio con la lupa que otros no se atreven a usar. Si te gusta entender lo que hay detrás del ruido, este es tu sitio. Suscríbete, porque lo que viene a continuación es clave para entender el choque entre Olga Moreno y Rocío Flores. Para entender la respuesta de Olga Moreno, hay que volver unas semanas atrás, al momento en que Rocío Flores reapareció ante las cámaras. Era su regreso a la televisión, y muchos esperaban verla con ese tono sereno con el que siempre había intentado calmar las aguas. Pero algo había cambiado. Durante la entrevista, Rocío habló de decepciones, de personas que le habían fallado y de vínculos que ya no eran los mismos. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Bastó una frase, apenas unos segundos, para que todo el mundo entendiera a quién se refería. Hay personas que mostraron una cara delante de las cámaras y otra muy distinta cuando las luces se apagaban. Esa frase fue el inicio del huracán. Los titulares no tardaron en estallar. Se dijo que Rocío se refería directamente a Olga Moreno, la mujer que durante años había sido como una segunda madre para ella. Olga la cuidó, la protegió y fue su apoyo más visible cuando su familia se desmoronaba públicamente. Pero después de la separación con Antonio David, algo se rompió. Las visitas se hicieron más espaciadas, los mensajes dejaron de llegar y el silencio ocupó el lugar donde antes había complicidad. Los programas de televisión comenzaron a alimentar la historia, que si Rocío se sintió traicionada, que si Olga se distanció por respeto a Antonio David, que si cada una decidió seguir su camino. Pero hasta ahora, ninguna de las dos había querido hablar abiertamente de esa ruptura, hasta que Olga, cansada de escuchar versiones ajenas, decidió hacerlo por sí misma. Y lo que dijo no solo sorprendió, sino que dejó entrever una verdad mucho más compleja de lo que se había contado. Cuando Olga Moreno decidió hablar, lo hizo a su manera, sin gritos, sin reproches, pero con una claridad que dejó a muchos sin palabras. La entrevista fue breve, pero cada frase estaba medida. Y el silencio entre palabra y palabra decía incluso más que sus propias declaraciones. Olga comenzó explicando que no quería entrar en polémicas, que había intentado mantenerse al margen por respeto a todos los implicados. Pero llegó un momento en el que callar ya no tenía sentido. En mi casa, dijo, nunca se ha hablado mal de nadie, y menos de Rocío Carrasco. Yo solo he intentado proteger a los míos y mantener la paz. Esa afirmación, aparentemente inocente, fue interpretada por muchos como una respuesta directa a las insinuaciones de Rocío Flores, porque al decir nunca se ha hablado mal de Rocío Carrasco, Olga rompía de forma sutil la narrativa de que ella hubiera alimentado el conflicto familiar. Durante años, se la señaló como una figura que tomó partido, como la mujer que apoyó públicamente a Antonio David, mientras la guerra mediática con Rocío Carrasco crecía sin control. Pero con esta declaración, Olga dio la vuelta a esa imagen y lanzó un mensaje claro. Ella no fue parte del enfrentamiento, sino una víctima colateral del ruido que otros generaron. Los presentes en el plató notaron el cambio de tono. Olga hablaba con calma, pero su mirada era firme, y en cada palabra se percibía una mezcla de tristeza y determinación. No atacaba, no se defendía, simplemente se colocaba en su sitio. He hecho lo que creía correcto, añadió. Aunque algunos no lo entendieran, si alguien se ha sentido decepcionado, solo puedo decir que nunca fue mi intención hacer daño. Las redes no tardaron en reaccionar. Algunos usuarios aplaudieron su serenidad, diciendo que, por fin, alguien en esta historia hablaba con elegancia y sin buscar venganza.
Otros, sin embargo, interpretaron su tono como un reproche encubierto hacia Rocío Flores, una forma de recordarle que, aunque la quiera, no está dispuesta a cargar con culpas ajenas, y lo cierto es que Olga logró lo que parecía imposible: responder a las críticas sin elevar la voz, sin señalar directamente a nadie, pero dejando claro que no piensa seguir callando. Fue una respuesta tranquila, sí, pero con el peso de quien lleva demasiado tiempo escuchando sin poder decir nada. Las palabras de Olga Moreno no tardaron en desatar una nueva tormenta. En cuanto terminó la entrevista, los programas de televisión abrieron con su respuesta. Algunos la elogiaron por su elegancia y su tono tranquilo. Otros la acusaron de querer limpiar su imagen mientras Rocío Flores quedaba en el punto de mira. En Tardear y Fiesta, los colaboradores debatían una y otra vez si lo de Olga era una declaración sincera o una estrategia calculada. Algunos tertulianos insistieron en que sus palabras escondían un mensaje directo hacia Rocío Flores, y que ese aparente no reproche era en realidad un toque de atención cargado de intención. Mientras tanto, en redes sociales, los seguidores se dividieron en dos bandos. Por un lado, los que defendían a Olga por haber mantenido la calma y hablar sin rencor. Por el otro, quienes consideraban que había sido una forma sutil de desmarcarse de Rocío justo cuando ella más necesitaba apoyo mediático. El entorno de Rocío Flores, según varios medios, no se tomó nada bien esas declaraciones. Se habló de enfado, de decepción y, sobre todo, de una sensación de traición. Al parecer, Rocío no esperaba que Olga hablara, al menos no ahora. El resultado fue inmediato. Las cámaras comenzaron a seguir los pasos de ambas, buscando nuevos gestos, nuevas señales. Porque si algo está claro en esta historia, es que cada palabra y cada silencio cuentan. Y esta vez, el silencio de Rocío tras la respuesta de Olga lo dice todo. Lo más interesante de todo esto no son solo las declaraciones, sino lo que hay detrás. Porque la historia entre Olga Moreno y Rocío Flores no es una simple disputa mediática, es una relación que nació del cariño, de la confianza y de la convivencia diaria. Durante años fueron inseparables. Y por eso, cuando algo así se rompe, no solo se rompe un vínculo personal, también se desmorona una parte de la familia que ambas compartían. Olga no habló para atacar, ni siquiera para defenderse. Lo hizo quizá para poner un punto final. Y esa es la parte más dura. Cuando alguien decide cerrar una etapa sin gritar, sin responder con rabia, pero dejando claro que ya no hay vuelta atrás. Su silencio durante tanto tiempo había sido interpretado como debilidad, pero ahora, al hablar, ha demostrado que simplemente estaba esperando el momento adecuado. Rocío, por su parte, vive un proceso de exposición constante. Creció en medio de una guerra mediática que no pidió, y a veces sus palabras son el reflejo del cansancio acumulado. Por eso, lo que estamos viendo podría no ser una batalla de ego, sino una consecuencia inevitable de tanto dolor guardado durante tanto tiempo. En el fondo, esto no va de quién tiene razón. Va de cómo los vínculos se rompen cuando el ruido alrededor se vuelve insoportable. Olga quiso demostrar que se puede responder sin dañar, y que a veces la elegancia es la forma más clara de decir hasta aquí. Y aunque parezca que todo está dicho, lo cierto es que este capítulo solo ha abierto la puerta a una nueva etapa. Porque cuando una historia como esta empieza a escribirse en voz alta, siempre quedan páginas pendientes. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasará a partir de aquí? Porque lo que parecía un simple intercambio de declaraciones se ha convertido en algo mucho más profundo. Olga ha hablado con una serenidad que descoloca, y Rocío, al guardar silencio, ha conseguido que la tensión aumente todavía más. Dos mujeres que durante años fueron familia, ahora separadas por gestos, palabras y silencios que lo cambian todo. Los programas ya se preparan para el siguiente capítulo. Los colaboradores buscan nuevas pistas y los espectadores, como siempre, están divididos entre el corazón y la razón. Pero lo cierto es que, detrás de esta historia, hay algo que va más allá de los titulares. Hay sentimientos rotos, lealtades confundidas y una herida que todavía no ha terminado de cerrarse. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Crees que Olga ha hablado por fin desde la verdad o que sus palabras esconden algo más? Déjame tu opinión en los comentarios porque quiero leerte. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos cada paso, cada gesto y cada palabra de los protagonistas que marcan la actualidad del corazón. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos días promete ser todavía más intenso. Y te aseguro que no vas a querer perdértelo.